Romanos capítulo 4, versículo 1 al 8. Romanos capítulo 4, versículos del 1 al 8. ¿Dicen amén? Dice la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló a Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Mis hermanos, cuando hablamos del evangelio debemos tener claro de que estamos hablando del tema central de nuestras vidas como creyentes, como cristianos. Y no solo eso, el evangelio se constituye en el tema central de la palabra de Dios. Así que la poca o la mucha madurez que nosotros tengamos creyentes va a depender en gran manera, o mejor dicho, en toda manera, del entendimiento que nosotros tengamos del evangelio. Quiero repetirte esto nuevamente, mi hermano. La poca o la mucha madurez que nosotros tengamos como cristianos, como creyentes, es decir, el amor, la pasión, la entrega, o por el contrario, la frialdad o la apatía que nosotros tengamos con nuestro Señor Jesucristo y por la iglesia de nuestro Señor, va a depender en gran manera o en toda manera del entendimiento que nosotros tengamos del evangelio. Escuche bien, mis hermanos, nadie puede llegar a Dios, nadie puede ser salvo sin un entendimiento básico del evangelio. No solo eso, nadie puede seguir creciendo espiritualmente ni podrá luchar contra el pecado a menos de que continúe aplicándose, escuche bien, diariamente el evangelio a su vida. Tú que estás aquí, mi hermano, tú necesitas predicarte el evangelio todos los días de tu vida. Tú necesitas un entendimiento cada vez más alto, cada vez más grande, cada vez más excelso de lo que significa el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mis hermanos, con lo que nos encontramos es que Satanás también sabe esto. Satanás conoce el verdadero poder del evangelio. Él sabe que el evangelio puede transformar las almas y traerlas de la muerte a la vida. Así que Satanás va a tratar a toda cuesta de desviarnos del evangelio. Y si no puede desviarnos del evangelio, cambiar el evangelio. Y si no puede cambiarlo, tergiversar el evangelio. De tal manera que nosotros nos alejemos cada vez más y más del verdadero evangelio. Él trata a toda costa de reinterpretarlo, de mezclarlo y que nosotros nos distraigamos en un evangelio que no es el verdadero. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, los cuales el Dios de este siglo, ese Satanás, mis hermanos, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Gálatas 1:8 también nos dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, hermanos. Ni si se nos apareciera el arcángel Gabriel en personas y te predicara un evangelio diferente, tú deberás desviarte del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El punto, hermanos, es que Satanás quiere a toda costa, sea como sea, desviarnos del verdadero evangelio. Y aquí quiero que reflexionemos en algo. Y es acerca de la interpretación de Satanás que
que muchos le han dado y que es errada y que nos desvía cada vez más del verdadero evangelio. Muchos piensan en Satanás como ese monstruo que tiene cachos, que tiene cola, que tiene un trinche y que te saldrá a asustar y que te hará daño y que te hará brujería. He escuchado a mucha gente hablando de demonios de cucaracha, demonios de araña, demonios de cuanto animal existe. Pero mis hermanos, la forma más contundente que Satanás tiene de atacar al creyente es desviarlo del verdadero evangelio. Que dejemos la palabra a un lado. Que nos guste un evangelio entre comillas bonito. Que solo promete riquezas y sanidad. Sanidad total. Donde todo es color de rosa, donde tú vas a obtener todo lo que tú quieras, pero que Cristo no es el centro. Que Cristo no es el centro, sino un adorno más. Sí, hay que creer en Cristo, pero tú puedes, tú lo haces, tú quieres, si tú puedes, lo vas a lograr. Tú mismo incluso puedes alcanzar la salvación. Eso es lo que prometen ese evangelio facilista, ese evangelio entre comillas bonito. Por lo tanto, hermanos, yo te pregunto, ¿entiendes tú lo que es el verdadero evangelio? ¿Has entendido tú verdaderamente lo que es evangelio? ¿Quieres tú que el reino de Dios avance? ¿Quieres tú que en esta iglesia Restauración y Vida cada día haya más y más convertidos al Señor? ¿Quieres tú que tus hijos, que tus hijas, que nuestros esposos, que nuestras esposas, nuestros familiares conozcan a Cristo como Salvador? ¿Quieres tú seguir creciendo espiritualmente? Entonces es necesario que nosotros amemos, que nosotros atesoremos, que nosotros protejamos. Es necesario que nosotros proclamemos con pasión el verdadero evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y es obvio, mis hermanos, que esta labor no la podemos hacer solos en nuestras propias fuerzas. Mientras no conozcamos y no entendamos cada vez el evangelio, entonces no podríamos llevar a cabo esta labor. Así que en esa misma línea y teniendo en cuenta lo anterior, a través del texto que acabamos de leer, pretendo que ustedes, mis hermanos, puedan ver con más claridad, con más excelencia, con más amor, con más pasión, lo que significa el evangelio para nosotros los creyentes. Así que he decidido titular esta enseñanza el evangelio de la gracia de Jesucristo. Estudiaremos este texto haciéndole una serie de preguntas que nos ayuden a entender un poco más la naturaleza del evangelio. Y repasando, mis hermanos, el tema que vamos a exponer es el evangelio de la gracia de Jesucristo, pero el tema central de nuestro pasaje es la justificación por la fe, por la sola fe, que también es el tema central del evangelio. Es por eso que a través de este texto entonces podemos entender un poco más, podemos ver un poco más claro lo que significa el evangelio de nuestro Señor. Así que la primera pregunta que debemos hacernos y plantearnos en el evangelio de la gracia, ¿qué es lo que significa ser justificados? El texto nos ha hablado de que Abraham fue justificado. Y la pregunta entonces que debemos hacer es, ¿qué significa ser justificado? En primer lugar, la palabra justificado era usada en los tiempos de Jesús como un término jurídico, un término judicial. Así que nos vamos al derecho. Ahora, cuando un hombre iba a ser juzgado por algún delito que se le acusaba, era llevado frente a un tribunal, a un juez, y allí era condenado o era justificado por el juez. Ahora, en otras palabras, ¿era declarado culpable del delito o era declarado totalmente inocente? Ahora, el Señor también nos da en su palabra, escuche bien, el parámetro básico, es decir, la regla de oro para aplicar la justicia. Y se encuentra en Proverbios capítulo 17, versículo 15. Escuche bien, el que justifica al impío
y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Mis hermanos, el que justifica al pecador, el que declara culpable al inocente, ambas cosas son abominación ante Jehová. El culpable, mis hermanos, debe ser condenado y el inocente debe ser justificado, debe ser declarado como inocentes. Ese es el principio más elemental de la justicia de Dios. De manera que en el sentido bíblico, en el sentido del evangelio de la gracia, ser justificado, escuche bien, significa ser declarado justo en el tribunal de Dios. Voy a repetirlo nuevamente. Ser justificado en el evangelio de la gracia significa ser declarado justo delante de Dios. Así lo argumenta Pablo en el texto. Vea el versículo 3 de Romanos 4. Porque, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. En otras palabras, por medio de la fe, es decir, la fe fue el instrumento por medio del cual fue justificado Abraham. Dios le imputó justicia a Abraham y sigue declarando en el versículo 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Qué está queriendo decir el apóstol Pablo aquí? Supongamos que usted es un trabajador, ha trabajado todo el mes por su salario, entonces al final del mes su salario no va a ser un regalo. Su salario es su ganancia, es el fruto del trabajo que usted realizó. Por eso dice el texto, al que obra no se le cuenta el salario como un regalo, sino como una deuda. Es una deuda que ya tiene el empleador con nosotros. Y dice el versículo 5, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí, mis hermanos? Lo mismo que sucedió con Abraham es lo mismo que sucede con cualquier pecador que deposita su fe en aquel que justifica al impío. Su fe le es contada por justicia, así que Dios justifica al pecador exactamente como justificó a Abraham. Muchos de nosotros a veces nos preguntamos, bueno, ¿y cómo eran salvos las personas en el Antiguo Testamento? Nosotros ahora tenemos a Cristo que nos salva. ¿Cómo eran salvos los del Antiguo Testamento? Exactamente como somos salvos nosotros, por la fe en Jesucristo. Aunque ellos no conocían de manera clara a Jesucristo, ellos ponían su fe en todas las promesas que apuntaban a ese Salvador. Así que por la misma fe por la que fue justificado Abraham, somos justificados nosotros, mis hermanos. Y dice el versículo del 6 a 8, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Pablo, mis hermanos, está citando aquí el Salmo 32 y lo que está diciendo es, demostrar que el evangelio de la gracia no es algo novedoso. No es algo nuevo, sino que todo aquel que ha sido salvado por Dios en todas las épocas, como dice Pablo en el versículo 6, es porque Dios le ha atribuido, le ha acreditado justicia sin obras a través de la fe. En otras palabras, cuando somos justificados en el tribunal de Dios, Él nos atribuye justicia como si nosotros hubiéramos vivido una vida santa, sin mancha. Si desde que nosotros hubiéramos nacido no hubiéramos hecho ninguna cosa mala. Como si hubiéramos cumplido todas sus leyes, como si hubiéramos cumplido todos sus estatutos, todos sus mandatos en toda nuestra vida. Él nos declara justos. Mis hermanos, Dios no puede dejar pasar un solo pecado. Un solo pecadito, una sola mentira. Cuando Dios nos justifica, Él nos declara totalmente justo, totalmente limpio. Imagínate ser un delincuente, haber cometido muchos delitos, muchos pecados, ir en contra de la ley y te acercas a un tribunal.
y el juez decide perdonarte. Bueno, eso es lo que hace el Señor con nuestras vidas. Y no solo eso, sino que el Señor también nos adopta. Es como si el juez dijera, te perdono, pero también te adopto como mi hijo. Eso es lo que hace nuestro Señor. Ahora, mis hermanos, no es esa nuestra condición. La de pecadores, la de enemigos de Dios, no era esa nuestra condición. Todos aquí tenemos algo de qué avergonzarnos. Hay pecados que hemos cometido antes de venir a Cristo, pero también hay pecados que seguimos cometiendo. Pero escucha bien, si has creído en Cristo, tus pecados son borrados. Eso es el evangelio de la gracia, mis hermanos. Ahora, ¿cómo es que Dios hace esto? Porque esto nos ha planteado una duda. ¿Sí se dieron cuenta? La palabra dice que Dios justifica al impío. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero eso nos presenta una contradicción con el principio básico que acabamos de leer de la justicia de Dios. En donde Dios dice que el que justifica al impío y da por culpable al inocente, ambos son abominación al Señor. ¿Cómo es entonces que Dios justifica al impío sin violar su santa, su recta justicia? Isaías nos declara que Dios es 3 veces santo. Santiago nos dice que no hay sombra de variación en él. ¿Cómo es que Dios justifica al impío sin violar su justicia, sin atentar con su justicia? Y esa es la segunda pregunta que nos debemos hacer, o que le debemos hacer al texto. ¿Cómo justifica Dios al impío sin atentar contra su justicia infinita? Y hay conclusiones cerradas que primero debemos tratar aquí. Conozco gente que piensa que piensa de esta manera, y estoy seguro que quizás alguno aquí piensa de esa misma manera. Muchas personas piensan que Dios pasa por alto los pecados de los hombres y simplemente los perdona. Yo he tratado de evangelizar a las personas y lo primero que le dicen a uno, Dios me conoce a mí, Dios sabe cómo soy yo. Yo arreglaré cuentas con él. Ellos están pensando en su mente que Dios cuando los llame a juicio les va a decir, bueno, hiciste esto bueno, hiciste esto malo, yo te perdono lo malo. Como una especie de amnistía. Y esa palabra nos suena rara, pero para que tengan una idea, ¿ustedes se acuerdan del acuerdo de paz de Santos con la FARC? Uno de los puntos más controversiales era la amnistía. ¿Qué es la amnistía? Es cuando un tribunal decide dejar o olvidar todos los delitos de la persona y no llevar el caso a la justicia. Bueno, eso no es lo que hace Dios cuando justifica al impío. El caso de la justicia de Dios por la fe, la amnistía y la justificación no son sinónimos. No es que Dios, no es eso lo que Dios hace. Si Dios hiciera algo así, entonces Dios no sería justo. Y si Dios no es justo, mis hermanos, Dios dejaría de ser Dios. Porque entonces, ¿en quién confiamos si Dios no es justo? Pero eso es lo que Pablo acaba de decir en el texto, que Dios justifica al impío. ¿Cómo es que Dios justifica al impío? Y quizás de pronto ustedes digan, estoy usando un término muy ofensivo, impío. Impío, mis hermanos, significa una persona sin piedad, una persona no pía. En otras palabras, es una persona que ha decidido hacer las cosas sin tener en cuenta a Dios en su vida. Y amigo que estás aquí, si tú has decidido hacer tus cosas y no tienes a Dios en cuenta en tu vida, entonces tú eres un impío. Pero tengo buenas noticias para ti también, amigo. Dios justifica al impío. Él no vino por los que se creen justos, Él no vino por los buenos, por los más religiosos, Él vino por los impíos. Dios justifica al impío, hermano. ¿Cómo es que Dios hace eso entonces? La respuesta la encontramos en el versículo 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y la palabra clave aquí, mis hermanos, es la palabra contado. Y lo que básicamente significa esto es poner en la cuenta de alguien, acreditar, imputar. Ahora, ¿qué es eso? ¿Cómo así?
¿A qué se refiere con eso? Repasemos un ejemplo claro en la Escritura y lo encontramos en la carta de Pablo a Filemón. Esta carta trata básicamente de un esclavo llamado Onésimo. Pablo le predica el evangelio en la cárcel a Onésimo y lo envía de vuelta a su amo Filemón. Onésimo había hecho cosas malas en la casa de su amo Filemón, así que él decide huir y escaparse. Él era entonces culpable y era permitido por la ley que él fuera condenado a la muerte. Así que él, habiendo hecho lo malo, decide huir, conoce a Pablo en la cárcel. Pablo le predica el evangelio, Onésimo se convierte y lo envía de vuelta a su amo Filemón y le escribe una carta. Pablo le dice: aquí te envío a Onésimo, recíbelo ya no como esclavo, sino como a un hermano en la fe. Y en el versículo 18 de la carta dice: mis hermanos, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Esa, mis hermanos, es exactamente la misma palabra de Romanos capítulo 4, versículo 3. Pablo le dice a Filemón: impútame la deuda de Onésimo a mí. Y mis hermanos, eso es lo que Dios hace cuando justifica al impío. Eso es lo que pasó en la cruz del Calvario, mis hermanos. Cristo murió por todos nuestros pecados. Y déjame aclararte algo. Cuando yo digo Cristo murió por todos nuestros pecados, ¿eso qué significa? ¿Cuántos pecados de nosotros eran pasados cuando Cristo murió en la cruz? Ninguno. Ninguno de nuestros pecados. Todos eran futuros. Así que cuando digo Cristo murió por todos nuestros pecados, significa los que hemos cometido, los que estamos cometiendo y los que cometeremos. Él recibe el castigo que yo merezco. Él recibe la ira que Dios tenía para nosotros. Y no solo eso, Él al mismo tiempo coloca en mi cuenta, me es contada a mí, me acredita, me imputa la justicia perfecta de Cristo, y todo eso sin una sola obra. ¿No es eso maravilloso, mis hermanos? Únicamente, exclusivamente a través de la fe en Jesucristo, por la gracia de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nosotros pecamos y él recibió el castigo. Los que merecíamos ser malditos éramos nosotros, y él recibió la maldición en la cruz del Calvario. Y ahora no solo eso, él ha imputado toda su justicia, toda su vida de santidad, como si nosotros fuéramos los que hubiéramos vivido esa vida. Por eso creo que se queda corto esa palabra que muchos dicen: Cristo murió por nosotros. No, mis hermanos, Cristo no solamente murió por nosotros, Cristo también vivió por nosotros, y toda su vida de justicia por la fe ahora es imputada a nosotros. Cada acto de obediencia de Jesús a las leyes, a los mandatos de Dios, Dios las cuenta como si hubiera sido tú el que lo hubiera hecho. Si tú eres creyente, si tú has puesto tu fe en Jesucristo. Él vivió la vida que tú no podías vivir, y luego en la cruz del Calvario sufrió la muerte que tú debías sufrir. Así que se dan cuenta, mis hermanos, no fue una declaración de amnistía lo que hizo Dios aquí. Dios tuvo que castigar el pecado. Por eso Dios no dejó de ser justo. En la justicia de Dios era necesario castigar el pecado. Él no puede pasar por alto el pecado. Pero en un acto maravilloso de amor, Dios el Hijo Jesucristo se ofreció Él mismo y llevó nuestra culpa, y llevó nuestras iniquidades, y llevó sobre sí la ira de Dios. Por eso Pablo dice en Romanos 3, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. No hay injusticia en Dios. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el que sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Cuando dice Dios puso a Jesús como propiciación. El propiciatorio era la mesa que estaba en el lugar santísimo, en donde se regaba la sangre de los sacrificios. Y ahí la palabra propiciación significa apaciguar. O sea, la sangre
de los sacrificios apaciguaba la ira de Dios sobre ese lugar. Dios derramaba su ira sobre ese lugar y el pueblo era perdonado. Así que lo que Pablo está diciendo es que en la cruz del Calvario Cristo nos cubrió con su sangre. Y toda la ira que nosotros merecíamos cayó sobre él. Y Cristo, en ese sentido, mis hermanos, es nuestra propiciación. Por eso que en el versículo 27, Pablo se pregunta de dónde pues está la jactancia. ¿Puede alguien llegar al cielo mostrando una lista de todas sus buenas obras, de todos sus buenos actos y decir, aquí están mis credenciales, Dios, para entrar al cielo? En ninguna manera. Queda excluida, dice Pablo, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Somos salvos, mis hermanos, única y exclusivamente por la gracia y la misericordia de Dios, sin obras. Y la tercera pregunta que debemos hacerle al texto es, ¿cómo puede el pecador obtener la justificación? Y la respuesta de Pablo es únicamente por medio de la fe. Escucha bien, mi hermano, no tienes que ir de rodillas a la villa. No tienes que pagar mandas y darte latigazos. No tienes que caminar de para atrás en una procesión. Y no tienes que rezar 10 Padres Nuestros. Únicamente por medio de la fe. Por creer en Cristo como tu Salvador. Pablo dice en Romanos 3:21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Únicamente por medio de la fe. Ahora Pablo pudiera haber dicho, somos salvos por la fe, pero él va más allá. Él dice, somos salvos por la fe sin obras. Tú no puedes alcanzar la justicia por tus obras. Tú no puedes cumplir la perfecta ley de Dios. Tampoco tienes que hacerlo. Ya Cristo cumplió para ti. Solo cree en Él. Entonces alguien podría decir, bueno, entonces desordenémonos. Vamos a pecar. Cristo lo hizo todo. Por supuesto que no, mis hermanos. Obviamente la fe salvadora siempre viene acompañada del arrepentimiento. Es decir, para que haya fe tiene que haber arrepentimiento. Y eso significa girar, darse la vuelta del pecado hacia Dios. Por lo tanto, no hay fe sin arrepentimiento. Y aunque la fe y el arrepentimiento son dos cosas diferentes, en la justificación del pecador siempre van juntas. Cuando Pedro predicó, mis hermanos, ese sermón poderoso en Hechos 2, dice que cuando esos pecadores fueron convencidos, cuando esos hombres fueron convencidos de pecado, Pedro les dijo, ¿qué fue lo que les dijo Pedro? ¿Qué hacemos ahora? Preguntaron estos varones. Ellos les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Así que ¿cómo somos justificados? Por medio de la fe. Pero una fe que viene de un arrepentimiento. La pregunta, mis hermanos, ¿eres tú consciente de ese acontecimiento en tu vida? Si tu respuesta es no, y te preguntas cómo ser salvo, puedes entonces empezar a reconocer tu pecado, arrepentirte genuinamente de ofender a Dios, pídele misericordia, vuelve a Él y pon tu fe en Cristo como tu Salvador. Y quiero hacer dos aclaraciones aquí. No es la fe la que salva al pecador. Yo he escuchado a mucha gente decir, no hermano, es que yo tengo fe, mire, yo tengo más fe que tú que vas a la iglesia. Yo no necesito ser cristiano para tener fe. Hay otras personas que colocan fe en las obras, en las cosas. Pero mis hermanos, la fe en sí no es la que salva. Quien salva es Cristo mediante la fe. Esas son dos cosas diferentes. Una ilustración de eso es, usted ahora que vaya a su casa, va a almorzar, ¿verdad? Usted va a utilizar una cuchara o un tenedor. Ahora, ¿es la cuchara o el tenedor lo que lo nutre? ¿Usted la que le da los nutrientes al cuerpo? No, ¿verdad? Es la comida la que nutre su cuerpo, la que da energía a su cuerpo. O sea que el tenedor se convierte en un medio, en un instrumento por el cual nosotros nos alimentamos, por el cual nosotros nos nutrimos. De ese mismo modo, la fe es un instrumento para nuestra salvación. La fe en sí misma no salva a nadie, mis hermanos. Jesucristo es el Salvador a través de la fe. En segundo lugar, Cristo salva por medio de la fe. Y no solo por medio de la fe, sino la fe sola. Ustedes dirán,
Ya eso lo sabemos, ya lo había dicho. Pero esa palabrita, mis hermanos, hace un mundo de diferencia. Esa, mis hermanos, fue la gran controversia que se presentó. Por eso, entre la iglesia y los protestantes. Por eso es que nosotros, por esa palabrita es que nosotros existimos hoy como iglesia. La sola fe. Hermanos, la más grande controversia y la más grande reforma en contra de la iglesia se dio y giró en torno a esta palabra. Mientras los reformados protestaban argumentando que el pecador era justificado, era salvo únicamente por la fe sola, la iglesia católica decía, sí, que la fe era necesaria, pero también se necesitaban los sacramentos y las buenas obras y pagar por ellas las famosas indulgencias. Es decir, debías bautizarte, debías confesarte, tomar la comunión, etcétera, etcétera, y además realizar buenas obras para que pudieras ser justificados. Pero los reformados dijeron en base a este texto, somos justificados únicamente por la fe sola. Y hermanos, si nosotros excluimos esta pequeña palabra, estamos tirando a la alcantarilla el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que ser por la fe sola para que no sea por obras, y no puede ser por obras para que no sea por gracia, y no tiene que ser por gracia para que solo Dios en Cristo se lleve toda la gloria. Voy a repetir nuevamente, tiene que ser por fe sola para que no sea por obras, y no puede ser por obras para que sea por gracias, y tiene que ser por gracia para que solo Dios en Cristo se lleve toda la gloria. Mis hermanos, si nosotros decimos que necesitamos la fe y las obras y los sacramentos, entonces estamos diciendo que el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Estamos excluyendo y diciendo, necesitamos nosotros mismos alcanzar la salvación, porque la obra redentora de Cristo en la cruz no fue suficiente. Y por último, eso nos lleva a las implicaciones que tiene el ser justificado por medio de la fe. Y aquí, mis hermanos, quiero que toditos conscientemente nos evaluemos, porque estas implicaciones deben ser una realidad en nosotros, en nuestra vida. Si nosotros decimos haber creído en Cristo, si nosotros decimos ser creyentes, entonces estas implicaciones deben ser evidentes en nuestra vida. En primer lugar, un nuevo expediente. Romanos 5:18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Obtenemos la justificación de nuestras vidas, ya nuestro pasado no cuenta. Mis hermanos, el Señor, cuando nos justifica, no mira nuestro pasado, no ve nuestro vergonzoso pasado, sino que Él ve el glorioso y obediente pasado de Cristo, que nos fue acreditado, que nos fue imputado, que nos fue contado a través de la fe en Jesucristo. En segundo lugar, una nueva identidad. Ya tenemos un nuevo expediente, no el de nosotros, sino el de Cristo. Y no solo eso, ahora tenemos una nueva identidad. Gálatas capítulo 2, versículo 20, una nueva identidad. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Colosenses capítulo 3, versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando somos justificados por Dios a través de la fe, en el banco celestial ya mi nombre no cuenta. Ya mis transacciones no son en el nombre de José Vargas, no son en el nombre tuyo, mis hermanos. Ya ahora el único nombre que cuenta en el banco de Dios es el nombre de Jesús. Cuando yo hago una transacción en el banco celestial, yo la hago en el nombre de Jesús, no en el mío. De paso, mis hermanos, aclarar, porque hay personas que no entienden eso de orar en el nombre de Jesús. Y ellos ven esto como una especie de palabras mágicas, como el abracadabra de los cristianos. Y ellos piensan, cuando yo digo en el nombre de Jesús, todas las puertas se me abren. Cuando yo digo en el nombre de Jesús, todos mis deseos se me tienen que cumplir, porque ese nombre de Jesús tiene poder. No, mis hermanos. De ese modo no es que el Señor nos insta a usar su nombre. Cuando al orar yo digo en el nombre de Jesús, lo que estoy diciendo es que yo me acerco a Dios pidiendo no en mi nombre, no confiando en mis obras, sino que yo apelo a la cuenta perfecta e infinita de nuestro Señor Jesucristo.
Cuando yo oro en el nombre de Jesús, estoy diciendo, Señor, no tengas en cuenta mis iniquidades, mis pecados. Mira a Jesucristo, te lo pido en el nombre de mi Salvador, por los méritos de Él. Eso es lo que significa orar en el nombre de Jesús. Ahora tenemos una nueva identidad, pero también tenemos una nueva naturaleza. Un nuevo expediente, una nueva identidad, una nueva naturaleza. Cuando somos justificados por medio de la fe, se nos otorga esta nueva naturaleza, nuevos deseos y nuevas capacidades. Vea lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 11 al 14. Así vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Escuche, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos a vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo que Pablo está diciendo aquí, mis hermanos, no reine el pecado en nuestras vidas. El pecado no sea el Señor de nuestras vidas. ¿Por qué? La respuesta de Pablo es porque ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, antes reinaba en ti el pecado porque la ley te exigía perfección. Si fallabas uno de los mandamientos o una sola vez, la ley te condenaba. Te hacía siervo del pecado, pero ahora no, ahora estás bajo la gracia. Ahora tienes nuevas gracias. ¿Y cuál es ahora tu naturaleza? Ahora tienes nuevos deseos. Ahora puedes seguir a Dios, ahora tienes la capacidad de cumplir sus mandamientos, como dice Juan, sin que te sean gravosos. Y aunque no lo puedas hacer de manera perfecta, sí lo haces genuina y verdaderamente, de forma sincera. Cuando no estábamos en Cristo, cuando estábamos bajo la ley, pensábamos, hice esto, me voy para el infierno, hice esto y lo otro, me voy para el infierno, hice esto y me voy para el infierno. Porque la ley te tenía como esclavo, la ley te condenaba, pero ahora estás bajo la gracia. Ahora podemos cumplir los mandamientos sin que nos sean gravosos. Y aunque no lo hagamos perfectamente, ahora lo podemos hacer de forma genuina, de forma verdadera, sinceramente. No como una carga, no como algo que tengo que hacer, sino por el amor a aquel que nos ha salvado. En cuarto lugar, un nuevo destino. Dice Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Si tratamos de resumirlo en una sola palabra, mis hermanos, nuestra perspectiva es la de un ciudadano celestial. Muchos somos orgullosos y decimos, yo soy de tal parte, yo soy de tal tierra, y yo soy de aquí, yo soy de allá. A través de la fe en Jesucristo, entonces nosotros hemos adquirido un nuevo destino. Nuestra ciudadanía está en los cielos, mis hermanos. Nuestro destino es la gloria celestial. Así que, hermanos, este es el glorioso, este es el poderoso evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Este es el que nosotros debemos creer, mis hermanos. Este es el que nosotros debemos proteger. Este es el que nosotros debemos amar. Este es el que nosotros debemos predicar con pasión, para que la gente venga al reino de Dios, para que tus hijos vengan al reino de Dios, para que tu esposo venga al reino de Dios, para que tu esposa venga al reino de Dios, para que tú mismo sigas creciendo espiritualmente en el conocimiento del Señor. Nunca debemos dar por sentado el evangelio. Siempre tiene profundidades y más profundidades que nosotros diariamente debemos inculcar. Necesitamos el evangelio de Dios todos los días de nuestra vida. No sabemos estas cosas de memoria. Siempre hay dentro de nosotros un católico romano en nuestras vidas. Dice, tengo que hacer esto para que sea salvo, tengo que hacer esto para que el Señor me bendiga. Y todos los días tenemos que decirnos, somos aceptados solo por la gracia, somos salvos por gracia, somos bendecidos por gracia, únicamente por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice Juan Calvino, uno de los reformadores, sin el evangelio todo es vano, todo es inútil. Sin el evangelio no somos cristianos. Sin el evangelio todas las riquezas son pobrezas.
Toda la sabiduría del hombre es locura ante Dios. Sin el evangelio la fortaleza es debilidad, y toda la justicia del hombre está bajo condenación de Dios. Pero por el conocimiento del evangelio somos hechos hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, ciudadanos de los santos, ciudadanos del reino de los cielos, herederos de Dios con Jesucristo, porque por quien los pobres se hacen ricos, los fuertes se hacen débiles. Por el evangelio el simple se hace sabio. Por el evangelio los pecadores son justificados. Por el evangelio los desolados son consolados. Los inseguros son asegurados. Y por el evangelio los esclavos son libertados. El evangelio es la palabra de vida, mis hermanos. El evangelio es todo para nosotros los creyentes. Por último, amigo que nos acompañas aquí, ¿qué pasaría si tú murieras ahora mismo? Pero si tú conoces la vida, sabes lo volátil que puede ser. En un segundo estamos vivos, pero en un segundo podemos perder nuestra vida. En cualquier momento, cualquier incidente, tú podrías morir en unos días, en unos meses, en unas horas. Los cementerios, mis hermanos, dan testimonio de eso. Están llenos de personas que murieron de repente. Si tú murieras ahora mismo, ¿a dónde iría tu alma? Y aunque incómoda, esta pregunta es la más importante que quizás te hayan hecho en mucho tiempo en tu vida. Si tu respuesta es no lo sé, o tú dirías yo iría al cielo, pero tú piensas que el Señor sabe las cosas buenas que yo he hecho y yo sé que Él me va a perdonar. O quizás tú estás pensando, yo vengo a la iglesia todos los domingos, yo ofrendo, yo diezmo, yo trato de portarme bien. O como dicen muchos, el Señor conoce mi corazón. Bueno, déjame decirte que sin Cristo todas tus buenas obras, dice Isaías, son como trapos de inmundicia para el Señor. El trapo que utilizaban las mujeres en su estado de menstruación. Esas son nuestras justicias sin Cristo. Lo que nosotros consideramos bueno aquí, lo que del hombre, nuestras justicias sin Cristo son como trapos de inmundicia para Dios. Y Él sabe, mis hermanos, que tu corazón sin Cristo es un corazón oscuro y egoísta que se deleita en el pecado. Pero déjame recordarte algo que escuchaste y que he repetido varias veces en este mensaje. Dios justifica al impío. Dios no vino por los justos. Dios no vino por los que se creen buenos. Empieza a reconocer ante Dios tu pecado. Arrepiéntete de tu pecado. Pon tu fe en Jesucristo como tu Salvador y hoy mismo recibe la salvación. Hoy, mi querido amigo, ven a Jesucristo. Hoy mismo recibe la salvación. Arrepiéntete de tu pecado y pon tu fe en Jesucristo como tu Salvador. Oh pecador, si tú pudieras comprender cuando te llama la voz del Salvador, y si pudieras humillar tu corazón para después sentir el gozo de su amor. ¿Por qué luchar por no escuchar que en una vez en el Calvario por tu alma se entregó? Y por amarte a ti vino a morir aquí para mostrarte que en Él hay salvación. Oh, si comprendieras lo inmenso de su amor.